Queridos hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo les fue ayer con el festejo de llamado el Día del Amor y la Amistad? ¿Qué tal les fue? ¿Bien? Seguros que sí. Ayer tuvimos como decían aquí en los testimonios, ¿verdad? Tuvimos una reunión muy interesante, llena de bendición, de sorpresas. Y bueno, pues hubo un mensaje también muy especial para todos los matrimonios. Y bueno, pues este mensaje, hermanos, es así como que nos habla del amor, ¿verdad? Yo ayer platicaba con unas señoras, llevé a mi esposa a desayunar, y ahí en el estacionamiento había una y le decíamos, saludando allí, haciéndoles algunas preguntas, si saben que el amor. Y yo le decía, bueno, es que Dios es amor, Dios es la fuente de amor, ¿no? Él lo instituye, Él es el autor del amor. Y entonces, pues en este día los, este, los novios, ¿verdad? Los enamorados se regalan cosas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Chocolates, a ver qué más. ¿Qué les regalaban, hermanos? A ver, flores, ¿qué más? Ropa, un perfume, etcétera, etcétera, ahí, ¿verdad? Y entonces el que regularmente, pues, compra el regalo, le cuesta, ¿o no es cierto? Y hay regalos desde los más pequeñitos hasta los más caros, ¿no? Hay unos que tienen ahí, son pudientes y hasta carros y así cosas regalan. De manera que para introducir este mensaje en esta mañana, yo quisiera tomar en este contexto esto, para decirles, hermanos, que Dios les ama, ¿verdad? Dice Juan 3:16. Y Él envió un regalo hace ya muchos años en la persona de Jesucristo. Y así como aquel que regala algo, hay un costo que pagar, ¿está de acuerdo? Si tú invitas una cena a alguien, ¿quién la paga? El que invita, ¿verdad? El que da el regalo, el obsequio. Así Dios envió a Jesucristo hace ya más de 2000 años, ¿verdad? Un regalo de vida eterna en la persona de Jesucristo. Y entonces, en esta mañana, en ese sentido, yo quisiera hablarte del tema que nos ocupa hoy, es la predicción de la muerte de Jesucristo. ¿Me quieres poner la lámina, por favor? Aquí tenemos una lámina, ¿verdad? Que está Jesús ahí con sus discípulos, de acuerdo al pasaje que nos toca. El tema de este mensaje es Jesús predice su muerte. Y entonces, pues en esta mañana a mí me gustaría compartir contigo al menos tres verdades que yo encuentro en este pasaje. Son tres versículos nada más, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis junto con todos ustedes acerca de la traición que Jesucristo, la condenación, sufrimiento, crucifixión, flagelación, etcétera, etcétera. Y en este orden de ideas, yo quiero pedirle que por favor abra su Biblia, como bien decía mi hermano Javier, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 34. Son tres versículos nada más, ¿verdad? Y bueno, también quisiera de manera paralela ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y vamos a ver también a la luz de las ciencias forenses, patología y medicina moderna, cómo es que fue el padecimiento de Cristo. Así que sin más preámbulo, vamos allí a leer. Ya lo tenemos todos ahí. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer, como decía el pastor, en reverencia a la palabra de Dios, este libro que es santo, este libro que trae tantas bendiciones para todos nosotros, tantos consejos y tantas aplicaciones, por supuesto. Vamos a leerlo todos a la de tres. Son nada más tres versículos. Como si fuera una sola voz, como si estuviera leyendo yo solito. Amén. Dice así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comentó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tome asiento, por favor, y acompáñeme a hacer una oración antes de entrar a estas tres verdades que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta hora, Señor, por
por tu vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú la pusiste, Señor, para que pudiéramos salvarnos. En ti fueron puestos todos los pecados y ahora en esta mañana queremos escudriñar un poquito más a manera de tener un contexto claro, Señor, qué fue lo que te provocó la muerte, cómo sufriste, Señor, todo ese tormento por amor a nosotros. Queremos que tú nos hables, Padre, y que en esta mañana salgamos con una idea más allá de cómo moriste, Señor, todo lo que sufriste por amor a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, pues entonces vamos a ver nuestra primera verdad, que es Jesús anuncia su muerte otra vez. Entonces aquí vemos un pasaje ahí, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. Bueno, pues en el pasaje anterior, ¿verdad? Después de que vimos ah, la explicación que nos dio el pastor acerca de las riquezas que les estorbaban a algunos para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pues ellos ya suben con Jesucristo a Jerusalén. Y aquí es importante ver, hermanos, que Él va adelante, Jesús, como su líder, como la cabeza de la iglesia que es, con sus seguidores. Y aquí de bote pronto yo te quisiera hacer una pregunta en esta mañana, comenzando, ¿verdad? Bajo este contexto. Es, ¿tú cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que tú haces para seguir a Jesucristo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Acaso será seguir sus mandamientos, su palabra? ¿Qué tal en la oración? ¿Cómo estás en esa área? Por cierto, ya comenzó Discipulado 2 para los que no han aplicado en este. Ya tenemos 3 semanas que estamos allí y hay 8 hermanos muy entusiasmados, ¿sabes? Siguiendo a Jesús, siguiendo la instrucción de Jesús para ser discípulos. Amén. Bueno, entonces les decía, hermanos, que Jesús está haciendo un grupo aparte, o sea, lo saca. Recordemos que apartado significa ¿qué? Santo, ¿verdad? Los está apartando, los está haciendo a un lado del mundo. Y entonces, a veces nosotros no sabemos, a veces nosotros decimos, bueno, es que pues a mí me gusta ir a la iglesia y está bien padre porque cantan y todo, pero bueno, ¿qué debo hacer para seguir a Jesucristo? Yo te diría, entre otras cosas, significa tener un compromiso con Él. No es con la iglesia, no es con los pastores y no es con Cristo. Por eso es de una manera personal, ¿verdad? Y tratar de ponerlo como prioridad en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? De manera, hermanos, fiel y perseverante, a trabajar en Él, es decir, para extender su reino. Esa es parte de un compromiso y la única manera que se puede obtener es a través de la predicación y el discipulado. No hay otra manera de crecer. Está diseñado para eso. Con 12 hombres se alcanzó a buena parte del mundo. Aún falta, hay mucho trabajo que hacer, pero el discipulado es la parte importante, es clave y es fundamental. ¿Están de acuerdo? Y en la mañana lo platicábamos allí precisamente con el discipulado 2, ¿no? Bueno, entonces dice que se vuelve y los junta. Aparte, hermanos, es un cuadro de comunión con Jesucristo de una manera personal con los discípulos. Y es una forma, de alguna manera, que sería lo normal entre un cristiano y Jesucristo, ¿no? Entonces, esa comunión por medio primeramente de la oración personal, ¿verdad? La que tenemos que tener diario, pero también con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces decía que comenzó a contarles las cosas que habían de suceder. Pregunta, yo les haría en esta mañana a ustedes, ¿cuáles cosas eran las que había de sucederle a Jesucristo? ¿Qué cosas? La muerte, la crucifixión, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante de manera detallada. Así es, ¿verdad? Y bueno, esto ya lo habíamos visto antes con nuestro hermano Emilio cuando nos dio Marcos 8:31, ¿verdad? Que dice que lo ocultaba, no quería que lo supieran. Es aquel pasaje, ¿sabes? Cuando Jesucristo se le está con Pedro y les empieza a contar todas estas cosas. ¿Y se acuerdan qué dice Pedro? Nunca te acontezca esto, Señor, ¿verdad? No a ti. De manera, pues, hermanos, que Jesucristo le dice, apártate de mí porque no estás viendo las cosas de Dios, sino las cosas terrenales, ¿no? Está diciendo Jesucristo. Aquí es la primera vez. Dice, no te acontezca, porque le dice que va a ser desechado por los ancianos,
los escribas, los sacerdotes, ¿verdad? Por segunda vez en Marcos 9, 30, 32, dice que yendo a Galilea también allí les vuelve a decir, les vuelve a enseñar, en esta ocasión dice, ¿verdad? La Biblia que les enseña. Entonces, y ahora aquí en Marcos 10, 32, está nuevamente Jesucristo apartando a sus discípulos y les vuelve a decir lo que habría de pasar. Y bueno, esto llama en realidad mi atención, hermanos, porque lo que está sucediendo allí es que Jesús está prediciendo su muerte. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque de todos los líderes que hay a nivel religión, como son los grandes, Mahoma y todos esos que han estado, ninguno supo dónde iban a ser, el lugar que iban a ser y el lugar que iba a morir. Esa es la gran diferencia entre la palabra, entre el Dios vivo y entre las religiones. Así que Jesucristo, hermanos, es el evento más importante y el nacimiento que la historia y la humanidad ha podido ver. ¿De acuerdo? Ahora, dice la palabra, ¿verdad? Que ellos pues tenían miedo y no entendían de qué se trataba todo esto, pero no le preguntaban nada. Entonces, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, hermanos, en Belén de Judea, fue un evento que fue escrito por Isaías 700 años antes de que esto pasara. Isaías ya lo estaba describiendo allí. Y también dice la muerte, cómo iba a ser, que vamos a ver más adelante a detalle, de acuerdo a Isaías. Por ejemplo, él da detalles, ¿verdad? Que el Mesías sería rechazado, lo iban a golpear. Y habla también de la crucifixión, por ejemplo, en el libro de los Salmos, 1000 años antes de que Jesucristo fuera crucificado, ya los Salmos ya hablaban de eso también. Más adelante doy detalles. Zacarías, por ejemplo, él profetizó que Jesucristo sería vendido por 30 monedas de ¿qué? De plata, ¿verdad? Entonces nos habla, hermanos, de todo esto, que la Biblia tiene razón. La Biblia es el mejor libro en el que podemos confiar, porque dice Pedro que es la profecía más segura que hay. Bien. Entonces, la muerte de Cristo y su evento de la resurrección, hermanos, es la que nos da la garantía en la vida eterna, para que creyendo en Él pueda ver. Dice Juan 3:36, se lo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escuche bien, el que cree en el Hijo no en ninguna religión, no en las obras, sino en la persona de Jesucristo. Y el que no cree, dice, ¿verdad? El que se rehúsa, aquel que tú le predicas y dice, mira, pues es una religión más. Ay, pues es que lo hicieron los hombres. Ay, pues es que tú lo tuyo y yo lo mío. Bueno, aquel dice que el que rechaza ese mensaje de Jesucristo va a ser condenado. Y la ira de Dios va a estar por él, en él, ¿verdad? Porque estamos muertos en qué, hermanos? En delitos y pecados. Entonces hay un precio que pagar. Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados, por todos los del mundo. Allí en la cruz cargaba todos los pecados del mundo y allí Dios le da la espalda. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, entonces, aquí hay dos cosas, hermanos. Sí hay vida después de esta vida. Sí hay vida eterna. Esa vida está en quién? En Jesucristo. Él es la vida eterna, dice la Biblia, ¿verdad? Pero la buena noticia es que sí la puedes obtener y para ello, pues tienes que creer en el sacrificio y muerte de Jesucristo en una cruz por fe y entonces serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Están de acuerdo con ello? Bueno, cuando la fe es agradable a Dios, ¿cuándo es agradable a Dios? Cuando hacemos buenas obras. Eso es así. Cuando me porto bien, cuando hago mandas, cuando trato bien a mi prójimo. ¿Por qué no? Si es bueno. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Romanos también dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por obras, por lo que tú hagas. Porque si tú haces obras, en todo lo que tú estás diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y tú quieres agregar algo. Y eso no es posible. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces les decía que el Mesías prometido habría de sufrir y fue anunciado por los profetas, ¿verdad? Y la muerte de Jesús era necesaria. ¿Sabes por qué? Porque a través de la muerte se llega al Padre. Él es el camino, el que abre el camino para llegar a Dios Padre. Y sin ese no hay
Aunque te digan que todos los caminos llegan a Roma, aunque te digan que todas las religiones es lo mismo, no es cierto. Esa será tu percepción, será tu pensamiento. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Solo a través de Jesucristo se llega ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Bueno, y esto fue anunciado por los profetas muchos siglos. Ahora, Él está prediciendo su muerte y aquí hoy nosotros, hermanos, debemos contar lo que Jesús hizo para salvarnos, predicando, no hay otra manera. Lo que hizo Jesús en la cruz. Y si no lo estás haciendo, si no lo haces, hoy es el tiempo de volvernos a la dinámica de hacer discípulos, de salir y predicar. Entonces, tendríamos que ponernos a cuentas, ¿verdad? Y alguna dice, bueno, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? Dos cosas, para la gloria de Dios y para la salvación del hombre. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda verdad en esta mañana, que es juicio, condenación y muerte de Jesucristo. ¿Me puedes pasar la otra, por favor? Aquí tenemos una escena de la película que muchos hemos visto que se llama, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, ¿verdad? Esta película hollywoodense que algunos dicen, ay, es que, ¿cómo le pegan, pobrecito y todo, verdad? Pero las escenas de esta película se quedan cortas. Cuando tú lees Isaías 53, te das cuenta del verdadero dolor que pasó Jesucristo. Y este mensaje tiene como propósito eso, de introducirnos más allá y ver todo el dolor que pasó Jesús. Dice la Biblia, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Muy bien. Entonces, les compartí, hermanos, que Jesús dice que se aparta con sus discípulos de manera y les empieza allí a compartir la manera en que sería entregado a los principales sacerdotes, escribas. Estos recordemos que eran los líderes en ese tiempo y ellos están tratando de hacer un complot para tratar de acabar con Jesucristo. Y entonces todos los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de acabar con él. Hasta le ponían trampas, ¿se acuerda? ¿Verdad? Que a ver, tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos? Y a ver, ¿por qué están sanando en el día del Sabbat? Y cosas así, ¿verdad? Que sus tradiciones y legalismos. De manera que estaban tratando de poner trampas para agarrarlo en algo y así poderlo acusar ante el Sanedrín, que era el grupo que juzgaba. Entonces, aún así Jesús dice, vamos, subamos a Jerusalén. Y allí es donde él iba a ser traicionado por Judas, ¿verdad? Allí es donde él se pone de acuerdo con estos sacerdotes y a cambio de recibir 30 monedas de plata, él lo iba a entregar, ¿verdad? Se compromete con ellos allí en complot. Y entonces busca una oportunidad para a entregar al maestro. Y esta se da en la última cena, allí, Mateo 26, 23, perdón. Decía Jesucristo, el que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a traicionar. De manera que allí, en la cena, usted sabe, hemos visto en películas y la misma Biblia lo narra así, ¿verdad? Que están ahí todos sentados allí, entonces, pues ponían frutos secos, ponían los grandes panes y todo, y todos metían en una especie así como de chimichur, digo yo, ¿verdad? Así, con aceite de especies y comían el pan, lo partían y eso era lo que comían los judíos, hasta hoy lo siguen haciendo. De manera que Judas pues metía el plato ahí, ¿verdad? Pero Jesús dice, el que meta la mano en el plato. Entonces todos lo veían y pues era natural, eran puros amigos, era gente de confianza de Jesús, ¿verdad? Pero ya había tramado y ya lo iba a entregar. De manera que Jesús le dice, lo que has de hacer, haz lo que pronto, le dice Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues en toda esta trama que hacen allí, pues este hombre, ¿verdad? Traiciona a Jesús, traiciona su confianza. Y algunos dicen, bueno, pues es que pobre Juditas, ¿no? Pobre Judas, a él le tocó ahí nada más. Pues no, Judas tuvo la oportunidad de decidir si lo entregaba o no lo entregaba. Pero como Dios es omnipotente, omnisciente y todo, entonces él sabía la historia de Judas y él sabía que lo iba a negar y él sabía que lo iba a entregar.
Y por eso, al final, lo entrega, como dice la Escritura. Y ustedes van a decir, bueno, pues iba con Cristo. Pues sí, estaba con Cristo y lo acompañaba con Cristo y vio sus milagros y todo. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Que pues a veces en las iglesias hay gente que viene y le gusta el mensaje, hermanos, aleluya, gloria a Dios y todo esto. Y esto no lo digo de manera de etiquetar a nadie, es real en algunas iglesias, ¿verdad? Y entonces, pues nunca fue salvo. Qué triste, ¿verdad? Que teniendo allí al maestro, al hacedor de la vida, fue traicionado por él. Entonces, pues este mete la mano allí, ¿verdad? Y entonces, pues lo entrega a los escribas, lo entrega, y ellos a su vez lo llevan al Sanedrín, de manera que lo ponen en un juicio que tuvo, perdón, irregularidades, hubo inconsistencias, como dicen aquí coloquialmente, fue un un juicio chueco, ¿verdad? Dicen ahí cuando alguien le va, no, estaban vendidos, no, es que todo estuvo chueco allí. Bueno, en este proceso, Jesús tuvo varios juicios, hermanos. El primero lo llevan con Aná y Caifás. Él era el sumo sacerdote y pertenecía al consejo del Sanedrín, donde ahí lo abofetean y lo enjuician bajo la ley judía. De ahí lo envían con Pilato. Y allí, bueno, él era el gobernador, de allí los soldados se burlan de él, lo golpean, le ponen un manto, una corona, allí lo ridiculiza y lo regresa con, con Herodes. Después de Pilato va a Herodes, porque se da cuenta de que Jesús era de Galilea. Entonces llega ahí, ¿verdad? Y entonces Herodes también ahí le pone una ropa espléndida porque decían que era rey a manera de burla, dice Lucas allí, ¿verdad? Y entonces todo esto a manera de burla, más adelante de detalles lo que dice Isaías 53 del 1 al 9. Entonces todos estos juicios, hermanos, violaron toda norma jurídica judía, porque las leyes judías decían que nadie podía ser juzgado cuando había una celebración de fiesta. Y entonces estaba celebrando la Pascua, entonces ahí faltaron. Además decía que para juzgarlo, todos los miembros del Sanedrín, todos tendrían que estar juntos y tendrían que votar allí. Entonces no estuvieron todos, lo hicieron de madrugada ahí, ¿verdad? Entonces solo hubo uno que decía, que se llamaba Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? En Juan 3:3. Él es uno de los que dice, es justo que se juzgue si no hemos estado todo. Entonces lo callan y pues lo arrojan por ahí, ¿verdad? De manera, hermanos, que todo esto tuvo irregularidades. Ahí lo juzgan en la madrugada, fue a las horas de su arresto, y allí, de alguna forma, pues lo llevaron luego haciendo, yo digo, un juicio express rapidísimo, ¿verdad? En la oscuridad de la noche, ahí donde nadie viera. De ahí que a veces hoy en la política dicen, ¿verdad? Se arreglan en lo oscurito, donde nadie puede ver allí. Deuteronomio 14:18, que es el libro de la ley, decía que debía tener, se lo voy a leer, debía tener un representado del Sanedrín, y este grupo era el que protegía al acusado hasta que vieran si era culpable o no, ¿no? Como un abogado de oficio. Cuando alguien se presenta por una acusación o algo y no lleva, entonces le asignan. Entonces, abogado, no, bueno, te asignamos uno. Se le llama lo que es un abogado de juicio. Esto refleja el odio que tenían los judíos y los escribas contra Jesucristo, creando un juicio con muchas fallas. Testigos falsos presentan a juicio en el Sanedrín, ¿verdad? Y entonces el Consejo de Justicia juzgó de acuerdo a la ley, pero con muchas fallas. También era conocido como el Consejo de Ancianos. Así fue el juicio contra Jesucristo, lleno de ilegalidades. Los escribas lo condenaron a muerte y lo entregaron a los romanos. Mateo 20 del 18 al 9. En referencia cruzada, dice a los gentiles, o sea, los romanos. Y bueno, toda esta crónica, hermanos, es con el propósito de que tengas un panorama mucho más amplio bajo este contexto histórico de cómo fue juzgado Jesucristo. Por otro lado, dice Lucas en el 18:34, que es paralelo a estos pasajes, ellos no comprendían estas cosas y estas palabras de lo que estaba pasando. Era como encubierta aquí. Estos discípulos no entendían, pero no decían nada.
Entonces, hoy, gracias a Dios, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Dios nos ha mandado al Espíritu Santo. En la mañana en discipulado lo comentábamos ahí, ¿verdad? Que es el Paracleto, es abogado en el griego, quiere decir eso. Entonces, el Santo Espíritu que está en nosotros, Él es el que nos revela las cosas. Dice Juan 14:26, que es una de las funciones. ¿Se acuerdan cuando dice, ya no os dejaré huérfanos, pero enviaré al Consolador? ¿Se acuerdan que dice ahí la Biblia? Entonces, hermanos, esto, si no tuviéramos el Espíritu Santo, la gente que no tiene el Espíritu Santo y la lee, de hecho en algunas escuelas, universidades dejan ahí leer, ¿verdad? Incluso algunos estudiantes de derecho leen el proceso de Cristo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo sería solo letra muerta, nada más, ¿verdad? De manera que nosotros somos súper bendecidos, hermanos, por lo que revela la Biblia a través de la profecía. Y la manera que Jesús predice lo que le parecía ha quedado registrado para que conste y nos dé conciencia del precio tan alto que pagó Jesucristo por nuestra salvación, traicionado por sus discípulos. La reflexión para nosotros y la aplicación es que nosotros debemos de esforzarnos por estar firmes en nuestra fe en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos examinarnos aquí, nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Si estamos siendo fiel a Jesucristo, a su palabra. Y a lo mejor te suena así como muy trillado, ¿no? En algunas predicaciones de que tenemos que estar predicando, orando unos por otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y tenemos que ser fiel a Jesucristo y a su palabra. Y si no, entonces estamos cayendo en traicionarle también, a veces como juditas, ¿verdad? Y eso es cuando estamos en contra de su voluntad. Es que Dios nos pide que eso, sí, pero yo también pienso que puede ser así. Oye, pero es que la Biblia de eso, pues sí, pero eso es para ti, es mi vida, yo sé lo que hago, yo puedo hacer esto, dicen algunos. Y entonces no estamos dando las prioridades que Jesús nos pide, ¿no? Y hacemos caso omiso y pareciera que con eso traicionamos sus principios y mandamientos. Entonces tenemos que ser fieles, hermanos. Dios es fiel. Aunque nosotros no lo seamos, dice la Biblia que Él permanece ¿qué? Fiel, ¿verdad? Y si no estamos haciendo las cosas, pues pongámonos a cuentas, vamos a pedirle a Dios que es grande en misericordia, ¿verdad? Él nos va a dar el perdón para que no tomemos malas decisiones. Dice el libro de Isaías, ¿verdad? Que nosotros nos alejamos y nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia. Entonces, si estamos ahí, cada quien sabe cómo está. Regresemos al camino. Dios es bueno. Dios es misericordioso y está esperando con los brazos a que vengas a ponerte a cuentas con Dios. Amén. Muy bien. Vamos a nuestra última verdad. El sufrimiento y crucifixión de Jesucristo. Aquí tenemos también una escena de esa película. En algunos países, para hacer eh, campañas de evangelización, se lleva esta película, ¿sabías? Y las pasan allí y les empiezan a explicar ahí paso a paso qué es lo que Jesús hizo por la gente. Bueno, dice la palabra de Dios así, el 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Yo les preguntaría, hermano, yo soy bien preguntón, a ver, ¿cómo murió Cristo? ¿Cómo murió Cristo? Crucificado. Si tú sales allá afuera y le preguntas a alguien, o cuando uno sale a predicar, seguramente mis hermanos aquí no me dejarán mentir, si usan esas preguntas, ¿cómo murió Cristo? Van a decir, pues en una cruz, ¿no? Y de allí no hay más detalles. Entonces, cuando escuchamos la historia de la muerte de Cristo, todo el mundo dice que es en una cruz, pero casi nadie se detiene a pensar y meditar la manera en que fue torturado, en la manera que fue maltratado Jesús por todos nosotros. De manera que esta parte del mensaje, hermanos, es examinar, analizar la forma en que fue la pasión según Isaías 53 del 1 al 9.
Y bueno, hermanos, estos pasajes en su conjunto con otros evangelios y los libros proféticos de mayores y menores nos dan un resultado de ver todo lo que Jesucristo pasó. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántas horas pasó Jesucristo colgado en la cruz? ¿Tiene alguna idea? 6 horas pasó colgado Jesucristo allí. Cada segundo, cada minuto torturado por los clavos. Ahorita les voy a explicar, es tremendo esto. Cuando él inicia esto, es apresado desde la madrugada. Recordemos que el Evangelio de Juan está escrito en el horario judío, el que tenemos, perdón, el romano, es el que tenemos nosotros. De las 12 de la noche hacia acá se empieza a contar. Entonces, cuando habla la Biblia, que dice que a la hora sexta era a las 6 de la mañana. A esa hora termina el juicio de Jesucristo, ya a esa hora ya está sentenciado, ya está todo. A la tercera hora es las 9 de la mañana y empieza la crucifixión. A la sexta hora que dice la Biblia, ella es mediodía. Y allí es donde comienza la oscuridad, ¿se acuerda? Que hay temblores y todo eso más adelante, ¿no? Entonces, a las 3 era la novena hora. Y allí es cuando Jesucristo muere. Entonces, si usted cuenta de las 12 a la hora que yo le digo, van a ser las 6 horas. Entonces, todo este tiempo Jesucristo lo pasó allí sufriendo. A Jesús le escarnecieron, o sea, se burlaron de él. ¿Y cómo moriría? Lucas 22 del 63 al 65 narra cómo los soldados lo golpeaban y se burlaban, le vendaban los ojos y le decían, profetiza quién te pegó, dime quién te pegó. Y con una caña en la cabeza lo golpeaban a Jesús, a tal grado que su rostro fue totalmente desfigurado por los golpes y puñetazos. A Jesús le fracturaron la nariz, los pómulos, quedó irreconocible. Además, a manera de burla y siguiendo todo esto, le pusieron el manto viejo de un soldado, ¿verdad? De color púrpura, que era el que usaban los reyes y le decían, salve, majestad, rey de los judíos. Y muchas cosas que no voy a decir aquí, porque son fuertes. De manera que fue escarnecido, burlado y golpeado. Y una vez que terminó este castigo, era una masa sangrienta, hermanos. El rostro de Jesucristo no se reconocía. Juan 19:1 dice que fue azotado por Pilato. Él es el que lo toca, ¿verdad? Ya había sido profetizado, obviamente, por Isaías 53, del 4 al 5. Y entonces la ley judía decía que tenían que ser 39 menos 1 latigazos. Deuteronomio dice 25:3, un criminal no debe recibir más de 40 latigazos. Entonces, para no faltar, los judíos daban 39, ¿no? Pablo mismo lo experimentó y él lo comenta en 2 de Corintios 11:24, donde dice que había sido apedreado, que había sido en alta mar, he sido azotado, y ahí dice menos 1, dice Pablo, ¿no? Como referencia, como dato. Dos cosas rápidamente aquí. Jesús jamás de los jamases pecó, ni se halló pecado en su boca. Él llevó una vida ejemplar, hermanos, aquí mientras estuvo en la tierra, llena de bondad, de amor, ¿verdad? De paciencia al prójimo, las sanaciones que hizo Jesucristo. Donde se paraba, llegaba la gente allí, ¿verdad? Se acumulaba. Entonces, eso es por lo que les digo que a los que estaban condenados les hacía todo esto. Entonces hago la aclaración, ¿verdad? Porque él fue inocente. Entonces, los romanos, hermanos, no seguían las reglas judías, obviamente. Ellos no estaban bajo la ley judía. Y seguramente le han de haber dado más de 40 latigazos. Ahorita les voy a explicar, les voy a pasar una lámina por ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la celebración que estaba en aquel tiempo, Mateo 27-26, había una costumbre que el procurador dejaba libre a una persona. Y entonces él les dice ahí, ¿verdad? Yo no encuentro ningún daño en este hombre y no sé qué. ¿Y qué decían los de afuera que estaban abajo? ¿Qué decían?
crucifícale, crucifícale ahí, ¿verdad? Aquellos que antes habían tendido las palmas para que Jesucristo pasara, ahora le estaban diciendo que lo crucificara. Qué terrible, ¿verdad? Pero Jesús ya estaba preparado para todo esto. Y entonces, pues deja libre a Barrabás, ¿verdad? Es el que era un ladrón, era un asesino, y entonces a él lo dejan. También ya estaba profetizado todo esto. Y entonces a él le azota. Déjame mostrarte una lámina para que veas lo que Jesucristo sufrió. ¿Puedes pasarme la otra, por favor? Aquí dice la dirección de las marcas del látigo, direction of whip marks. Y luego aquí dice la dirección que provocaban las marcas en la espalda de la víctima. Y luego aquí dice que es un legionario romano y vista previa, o sea, de arriba. Y aquí igual. Entonces, esto de aquí es visto de arriba, por eso dice top view. Entonces, este romano era el que daba un latigazo y pegaba aquí, y este que estaba acá le daba del otro lado. O sea, era un latigazo así y luego el otro, o sea, se turnaban allí y iban contando allí. De manera que los soldados al golpear desgarraban la carne subcutánea, o sea, en en la piel, ¿verdad? Y la retorcían y la jalaban, dejando al descubierto el músculo esquelético en algunas partes. Entonces, no era golpear más a la víctima, las correas de cuero se envolvían. Hagan de cuenta que el latigazo era así. Entonces, el látigo tiene, por la inercia que lleva, a enrollarse. Entonces, cuando se enrollaba, ellos jalaban. Y entonces, aquí, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, estas era, dice mango de madera, mango de madera, perdón. Y esta parte de aquí eran correas o cueros. Dice small bones pieces. Entonces eran unas piezas de hueso pequeño que les ponían aquí a las lenguas. Y otras eran bolas de metal. A este instrumento se le llamaba fulgrum. De ahí viene la palabra flagelo. Entonces, la flagelación, hermanos, era una violenta tortura romana para debilitar a la víctima con traumas, ya Jesucristo. Y la pérdida de sangre, ¿verdad? Los dejaba débiles. Entonces, a veces los ponían con las manos así, o a veces con las manos hacia arriba. Y entonces cada latigazo era, pero sin misericordia. El instrumento era el látigo. Era como 1 metro más o menos, y tenían que acercarse mucho para que los golpes fueran certeros. Entonces, en este caso, los romanos, perdón, a los que crucificaban los azotaban antes de llevarlos al patíbulo. Entonces, la cuestión, hermanos, era esto, que para ellos era eso, los ejecutados tenían que pasar por esto, los desnudaban, los ponían en un pilar, a manera que la espalda encorvada, y podían descargar los golpes, no perdieran la fuerza. Sin misericordia, duro, desgarrar la carne de varias cuerdas. Eran, repito, correas de cuero y les ataban pequeñas bolitas de hierro o trocitos de hueso. Cuando los soldados azotaban repetidamente, imagínese usted que se enredaba y lo jalaban, y entonces producían tremendas hematomas y contusiones. Bajo las bolitas de hierro harían profundas heridas. Los huesos de las ovejas desgarraban la piel y el tejido subcutáneo con el látigo, de manera que los músculos quedaban como tiras sangrientas. Y estas heridas provocaban grandes hemorragias de sangre y plasma. Y allí ellos se burlaban, ¿verdad?, de los ejecutados, en este caso, más de Jesucristo, una hazaña tremenda contra Jesús, a manera de humillarlo. Y bueno, al camino a crucificarlo, pues no podía cargar la cruz, era aproximadamente de 800 kilogramos, como 3 metros de ancho. Estas cruces eran muy largas porque tenían que hacer un hoyo en la tierra, entonces las metían allí como 1 metro, y entonces en la parte transversal tenían unas argollas que metían unas cuerdas, y entonces las levantaban así para que la cruz pudiera estar en pie. De manera, hermanos, que este castigo fue brutal. Y como era tan débil y que no podía, entonces obligaron, ¿se acuerdan quién es el que le ayuda a cargar la cruz? Simón de Sirene, ¿verdad? Él no quería y lo obligaron allí.
Jesucristo tuvo varias heridas en las rodillas y caídas, aunque la Biblia no registra, pero hay historiadores que dicen que sí tuvo varias caídas. Yo sí lo creo. Digo, lo que la Biblia dice también, ¿verdad? Pero usando un poco de nuestra imaginación, podemos ver que la carga ya débil y todo, pues se caía, por eso tuvo que ayudarle. Porque la ley decía que los condenados tenían que cargar su propia cruz. De allí se acuerda que dice Jesucristo, el que quiera hacer conmigo tiene que cargar su cruz. Y se refiere a eso. Cuando hablamos del discipulado es el costo a pagar por el discipulado. Yo lo platicaba con mis hermanos hace tres semanas. Entonces, hermanos, a los que estaban próximos a ser ejecutados, les daban una bebida narcótica de vino, mirra y incienso. ¿Qué le recuerda esto? El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ya cuando van los magos, ¿se acuerda? Le ofrecen eso, oro, incienso y mirra. De alguna manera estaba profetizado que así acabaría. Y esos mismos regalos que le dieron eran los que querían darle allí. Pero era un narcótico para que no sufriera tanto el condenado. Jesús no quiso tomarla. Entonces, vamos a la segunda lámina. ¿Me quieres pasar la segunda lámina, por favor? Vemos aquí, los clavos, hermanos, eran de 18, de 13 a 18 centímetros, estos de aquí. Entonces, aquí es un cuadro, más o menos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ponían los clavos al crucificado. O sea, aquí tenemos el cúbito y el radio, y aquí en medio era donde ponían el clavo. No pudo ser aquí en la planta porque se hubiera desgarrado con el peso, hubiera caído. Entonces era en esta parte de aquí. Pero vea todos los destrozos que hizo. Esta parte se llama Junior Nerve and Artery, Flavor Retuniculum, que quiere decir ligamentos fuertes que protegían los tendones, perdón, desde aquí hasta acá. Entonces, esto servía, en el caso de la arteria, era para dar movilidad, para dar sensibilidad a la mano. Aquí tenemos más o menos en tercera dimensión cómo el clavo quedaba entre la muñeca y donde termina el brazo hasta acá. Esto era la parte que se le llama el patíbulo, o sea, la cruz. Y entonces la arteria radial es la que oxigena el músculo. Entonces el flexor pulgar era este que está aquí. La arteria radial también daba oxígeno y el medio nervio era el que daba la sensibilidad. El flexor pulgar era para agarrar este que está aquí y la muñeca, el flexor pulgar era para mover toda la muñeca. Entonces, la arteria cubital, hermanos, ministraba oxígeno al brazo y a la muñeca, el nervio medio también. Entonces, estos que está aquí, si usted abre sus vasos, esta que se ve aquí, esto, es este nervio que está aquí, el nervio medio. Y entonces, de alguna manera, estos clavos destrozaron todos los nervios sensoriales de Jesucristo. Una vez izado, los soldados colocaban un pie sobre otro, ahorita vamos a verlo eso también. Entonces, como usted puede ver, el tormento de Jesucristo fue salvaje. Dice este estudio que los clavos que le pusieron a Jesús medían de 13 a 18 centímetros y eran puestos entre la radio y el cúbito. Así aseguraban que, que el cuerpo no se deslizara, pero estos desgarraron y lesionaron del radio y el cúbito, el cúbito radial. El clavo destruyó el nervio sensorial de Jesucristo, el cúbito y el radio. Le produjo tremendas cargas de dolor. ¿Alguna vez usted se ha pinchado un dedo o una planta del pie con un clavo? ¿Alguna vez? ¿Qué tal se sienten los piquetes, hermanos? Y ella anda uno cojeando ahí, ¿verdad? Y duele, se pone rojo, se hincha. Imagínese un clavo de esta dimensión, de largo. El clavo, haga de cuenta que lo ponían
esta es la mano de Cristo, lo ponían así, esta es la tabla, y cuando salía, lo remachaban con un marro para que no se saliera del lugar. Entonces, estos clavos dañaron tanto a Jesucristo. Y además, ahorita les voy a explicar cómo en los pies también hacen tanto daño. Entonces, esto nada más es uh, examinar de manera profunda todo lo que Jesucristo pasó por amor a ti y por amor a mí. Amén. ¿Me pasas la tercera lámina, por favor? Aquí tenemos, bueno, esto quiere decir, esto en inglés quiere decir la dirección de la carga del cuerpo. Esta parte de aquí es right, pie derecho. Entonces, esto que estaba aquí era el soporte. Los judíos lo que tenían, a ver si lo pueden ver un poquito mejor aquí. Esta parte de aquí era un soporte que les ponían, se llama strips, que quiere decir también registro de acuerdo al contexto. Entonces, esta es la vista media, vista frontal. Y entonces, en esta parte de aquí se llaman metarsacianos. Entonces, aquí en este puntito que usted ve aquí, si alcanzan a ver este negrito, entre el metarsaciano 3 y 2 fue donde colocan el clavo. Ahí colocaron el clavo de Jesucristo. Es lo que quiere decir ahí. Está en inglés metatarsials y la colocación del clavo. Entonces, en esta parte de aquí, hermanos, ya no se alcanza a ver muy bien, pero lo que está haciendo es un corte transversal. Yo en alguna vez, hace ya muchos años, tenía un hermano que era diabético y entonces lo llevaban a unas cámaras hiperbáricas. Y entonces entré y me llamó mucho la atención de una persona que estaba allí y le habían cortado el pie, hermanos. Y era, yo nomás lo vi, sentí así como que mejor me salgo. Era algo grotesco, que nada más de verlo así como que te daban ganas de llorar. Y el señor así bien tranquilo con su pie, y así lo tenía así, a la mitad le cortaron, porque por la diabetes tuvieron que cortarle el pie, y se veían los tendones blancos, ahí yo los veía. Imagínate Jesús, imagínate Jesucristo. Aquí esto que se ve aquí es el clavo que atravesó, pero atravesó las dos piernas, perdón, los dos pies. Aquí se ve uno abajo, ¿lo alcanza a ver? Y el otro, y este es el clavo. Esto que ponen aquí nada más es para identificar la zona en que fue el clavo de Jesucristo. Entonces, el dedo gordo ayuda a soportar el peso corporal, ese dedo gordote que tenemos, ¿verdad? Y se le llama el metarsaciano, 1. Entonces, el 2 ayuda a mover al pie a los dedos y el nervio peroneo profundo también. El plantar medio, hermanos, fue destrozado. Toda esta parte de aquí, cuando el clavo sale por acá abajo, sale todo destrozado. Toda la planta salió destrozada. Luego dice que es el nervio plantar medio y el lateral también. Ese lateral es con estos huesos de aquí. Y nos ayuda, ¿sabe a qué? A tener sensibilidad y a que puedas tener equilibrio para poder caminar. Por eso cuando camina uno, se hace uno así, ya como que se equilibra ahí, ¿no? Entonces, todo esto perdió la sensibilidad y ese movía también el dedo meñique, pequeñito. Entonces, hermanos, el Hijo Santo de Dios derramó su sangre hasta la última gota. Así es como pasó, así es como sucedió. Fuimos redimidos por su sangre, nuestros pecados fueron puestos en él a precio de sangre. Porque dice la Biblia que al que no conoció, ¿qué? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿sabes? Allí había un precio que pagar. Y la justicia de Dios cayó en su Hijo, ahí toda la ira de Dios cayó en Jesucristo para librarnos a nosotros. Y entonces esto nos ayuda a entender el sacrificio, el dolor tan profundo que Jesucristo sufrió, cada parte de su cuerpo. Y ya no saqué otra porque es más, cuando estás haciendo el estudio ahí, hermano, casi caes ahí en llanto, todo lo que Jesús pasó por nosotros.
Bueno, dice 2 Corintios 5:21, Jesucristo pagó en la cruz por nuestras mentiras, fornicaciones, engaños, idolatría, hipocresía, prácticas de hechicería, maldicencia, adulterios y todos los demás que tú quieras. Jesús pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Su sangre borró todo pecado, hermanos, porque era el medio de la expiación. O sea que murió por todos los pecadores. Y sabes una cosa, tú y yo tendríamos que haber estado ahí. ¿Estás de acuerdo? Según Romanos 3:10, 3 de 10 al 12, dice, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Pero Cristo pagó por nuestros pecados, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, como hemos visto, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Así pasó, hermanos. Y aún así con todo esto, a veces la gente sigue en sus religiones y sigue, es que yo fue lo que me enseñaron mis papás y es que fue lo que, algo más que esto, pues ya no hay más. Dice la Biblia que nada más un solo sacrificio fue suficiente para limpiarnos de toda maldad y todo pecado. Y finalmente, quiero terminar. ¿Me pasas el último, por favor? La muerte física de Jesucristo, hermanos, ha sido determinada por la medicina moderna forense liderada por el doctor en patología William D. Edwards de la Clínica Mayo de Rochester de Minnesota, basado en la predicación de Marcos. La muerte de Jesucristo, el final, es que murió por un shock hipovolémico, por la pérdida de sangre, debido a las terribles hemorragias que él pasó. Desde que estaba en el Getsemaní le dio hematrodosis, una especie de sudoración por las manos, donde suda uno sangre. Y eso le pasa a algunos pocos por ahí. Cuando estás bajo un estrés, bajo una presión, a veces el cuerpo reacciona de esa manera. Entonces, ya, hermanos, el corazón de Jesucristo ya no bombeaba sangre, se había vaciado. ¿Saben cuántos litros tiene el cuerpo humano de sangre? Hasta la última gota de su sangre quedó allí. Y entonces ya todo el cuerpo ya no recibía oxígeno. Como hemos visto, algunos músculos sirven para llevar oxígeno, ¿verdad? Y su sistema respiratorio de Jesús se había precipitado y había caído en una insuficiencia cardíaca congestiva por los coágulos en las arterias o válvulas del corazón. Finalmente, se cree que un coágulo pudo provocar un ataque cardíaco, aunado a la falta de oxígeno y la asfixia. El tormento en las cruces, hermanos, era de esta manera y los mantenían allí y antes de que terminara la noche les quebraban los pies. Cuando había fiesta, en este caso, les quebraban las piernas para que el cuerpo se cayera y entonces sufrían una asfixia y morían por asfixia ahí. En el caso de Jesucristo, a él no se las quebraron porque ya había muerto. De manera que esto fue salvajismo en toda su extensión de la palabra. Y entonces, el diagnóstico, muerte, shock severo por asfixia, la de Jesucristo. Él ya había muerto. Así fue la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Él tomó la iniciativa, dice Juan 10, ¿verdad? Dice que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y todo aquel que en Él cree va a tener vida eterna, porque Él es la puerta de las ovejas, haciendo una metáfora. Él es la puerta al Padre, el acceso a Dios. Y fuera de Él no hay ninguna cosa que tú puedas hacer para poder llegar al Padre, más que a través de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y entonces, cuando pasa esto, nuestros pecados son borrados, dice, ¿verdad? Ah, por lo que no le debemos nada, en Lucas 23:46, antes de morir, Jesús exclamó, todo ha sido consumado. La traducción en el griego, ¿sabes qué quiere decir? La deuda fue pagada o la deuda fue cancelada. Esa deuda que teníamos desde Adán hasta Cristo, Él la paga en la cruz,
de esta manera que hemos estado viendo. Por eso Colosenses 2:14 dice, anulando, ¿qué? El acta, el acta. Había un acta, hermanos, que nos acusaba delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando el acusador se presenta? Él dice, este es pecador y yo tengo el control de él. Desde que uno peca, toma el control de uno. Y entonces Jesucristo la clava en la cruz para que vea que ya no hay más deuda. Jesús la canceló toda con su muerte. Amén. Y entonces se cumple también lo que dice la Biblia, la ley, lo que decía en Hebreos 9:24, que sin derramamiento de sangre no hay qué, no hay perdón de pecados, hermanos. Entonces Jesucristo tuvo que morir, su muerte era necesaria, porque si no fuera así, estaríamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. De tal manera, hermanos, que cuando pasa esto, la muerte de Jesús rompe el velo del templo y se abre, ¿verdad? Abriendo el paso, quitando todo obstáculo, toda obra, todo aquello que los hombres van poniendo y queriendo agregar a la obra de Jesucristo. Él con su muerte dice, el camino está libre, pero tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios, sino a través de Cristo. Por eso dice, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Cualquier otra cosa que te digan allá afuera, ¿verdad? Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, eso no es cierto. Jesús es el conducto y es el camino para llegar a Dios. Fuera de Él, los demás están perdidos. Entonces, Él quita los obstáculos, hermanos, las religiosidades, las obras que impedían, Jesucristo las quita. Y con la resurrección también nos da la garantía que Él nos ofrece vida eterna a todo aquel que en Él cree, aquel que deposita su vida en Jesucristo. Primera de Corintios 15:4. De alguna manera, Pablo resume el evangelio de la gracia de Jesús y que tú y a mí nos compartieron alguna vez. Seguramente tú escuchaste todo esto, que somos pecadores, que hay un precio que pagar, que la buena noticia, etcétera, etcétera. ¿O no es cierto? O nada más a mí me lo dijeron, yo creo que a todos, ¿no? Ese es el plan de la gracia, el mensaje de Jesucristo, hermanos. Por fe, obviamente, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, porque yo os enseño lo que a mí primeramente me enseñaron, igual que en la cena del Señor, lo que a él le transmitieron es lo que él está compartiendo, ¿verdad? Y entonces dice que conforme que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, no conforme a ninguna historia, ninguna cosa por el estilo, sino a la Escritura que es la palabra de quién, de Dios, ¿verdad? Y dice que fue, después que pasó, fue sepultado y finalmente resucitó al tercer día, otra vez voy a repetir Pablo, conforme a la Escritura. Mis queridos hermanos, y personas que nos visitan esta mañana, ese es el mensaje de Dios para tu vida. Sin Cristo estamos muertos. Todos necesitamos de Él. Y sin Él estamos perdidos. Finalmente, en Hebreos, estoy terminando, el mensaje de Jesucristo es lo que les dijo a ellos cuando los aparta, cuando les está diciendo todas estas cosas, las que Él pasó y que tú y yo sabemos, o no las sabemos. Pues hay que compartirlas, hermanos. Allá afuera se está muriendo la gente y por eso salen a predicar aquí alrededor, ¿verdad? En los parques, los hermanos que están yendo al centro, porque la gente necesita saber este mensaje de esperanza y salvación en Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Dice Hebreos 9:24 que entonces ahora Jesús se presenta por nosotros, por ti y por mí. Jesús ya no ve a Lili, a Javier, a Lupita, a María, a Israel, etcétera, etcétera. Ve a Cristo, porque Él es el que hizo el sacrificio y lo vio como perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, la lección ¿cuál es aquí? ¿Verdad? Cuando uno dice, bueno, pues es que, pues ya tenía que morir. No, 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 Jesús nunca pecó ni se halló pecado en su boca, ¿verdad? Él es el santo y por causa nuestra tuvo que morir, porque en la sangre de Cristo hay redención y hay perdón de pecados. El precio que pagó Jesucristo fue muy caro, hermanos, muy alto. La lección ahora que ya conocemos nosotros, ¿verdad?
por la Biblia, este magnífico libro, este compendio de 66 libros, nos habla de la verdad de Jesucristo. Todos los libros de la Biblia apuntan a Jesús, a una dirección, a que conozcamos que la vida eterna está aquí en Cristo. Él es la vida eterna. ¿Ok? Y entonces, todo esto que hemos visto fue por amor a nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera que al mundo, ¿verdad? Que dio qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda en un lugar que se llama el infierno y que tenga vida eterna en Jesucristo. Ah, eso del infierno es aquí. Pues no, la Biblia dice que existe y así es. No es aquí en la tierra. Es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero van a ir ahí todos aquellos que rechacen a Jesucristo. No fue diseñado para nosotros. Bueno, entonces, pues ahora la aplicación nos toca a nosotros llevar el mensaje, hermanos, de lo que sufrió por nosotros, por amor, por esperanza al mundo. El mundo está perdido sin Jesús y necesita la salvación, ¿verdad? Y que conozcan todo este sacrificio, este sufrimiento, la traición y muerte que sufrió Jesucristo, pero también la victoria ante el pecado. Y ahora les está contando a sus discípulos. Y ahora, en esta mañana, recordamos todo lo que ya sabemos. Esto es a manera de recordar, hermanos, la manifestación y el sufrimiento mesiánico de Jesucristo, nuestro Señor. Acompáñame a orar. Oh Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Cuántas gracias te damos, Dios, por ese sacrificio tan grande, Señor, que sufriste, cómo te torturaron, Señor, cómo te golpearon, cómo te arrancaron la barba, Padre. Pero ahí aguantaste y resististe, de manera que no fueron los clavos los que te sostuvieron, Señor, sino fue el amor a nosotros. Gracias, papá, porque un día tuvimos un encuentro contigo. Gracias, Dios, porque a través de tu muerte hoy somos salvos de la ira de aquel gran día, dice tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes en aquellas áreas que nos hacen falta, Señor, y que salgamos, Padre, con el vecino, con el amigo, con el de la oficina, a contar lo que tú has pasado, que es el mensaje de la gracia de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta hora te decimos que te amamos y te agradecemos tu sacrificio, todo lo que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Hermanos, que Dios les bendiga.